Hola amigos, mi nombre es Emilio Estrada, estudiante de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Estimados docentes, directivos, compañeros, el día de hoy quiero compartir con todos ustedes un tema de gran importancia que trata sobre el movimiento sufragista en el Reino Unido, Europa. A mediados del siglo XIX y el siglo XX se presentó una lucha fundamental por los derechos políticos y sociales de las mujeres, centrándose principalmente en la obtención del voto. Este movimiento se desarrolló con gran intensidad en el Reino Unido, extendiéndose posteriormente por toda Europa y otras partes del mundo. El contexto histórico en el que este emergió, el sufragismo, estuvo marcado por profundos cambios sociales y económicos derivados de la revolución industrial, que transformó las estructuras laborales y familiares y tradicionales. A medida que las mujeres comenzaron a incorporarse al mercado laboral y acceder a la educación superior, se hizo cada vez más evidente la contradicción entre las creencias y responsabilidades sociales y su falta de derechos políticos. Movimiento por los derechos civiles en los Estados Unidos. Este movimiento por los derechos civiles en los Estados Unidos representa uno de los capítulos más significativos y transformadores de la historia estadounidense del siglo XX. Este movimiento social, que alcanzó su punto álgido en la década de 1950 y 1960, buscaba poner fin a la discriminación racial y garantizar la igualdad de los derechos para los afroamericanos y otras minorías étnicas. El contexto histórico en el que surgió, este movimiento estaba marcado por la persistencia de la segregación racial, especialmente en los estados del sur. A pesar de los avances legales, como la abolición de la esclavitud tras la Guerra Civil, el sistema de leyes Jim Crow, establecido a finales del siglo XIX, había institucionalizado la segregación y la discriminación, creando una sociedad profundamente desigual. Análisis corporativo. Ambos movimientos surgieron en respuesta a profundas desigualdades estructurales que buscaron transformar fundamentalmente sus sociedades, aunque en contextos históricos culturales distintos. Una multitud notable entre ambos movimientos radica en la naturaleza de sus demandas fundamentales. Tanto los sufragistas como los activistas por los derechos civiles luchaban por el reconocimiento de derechos básicos y la participación plena en la vida política y social de sus naciones. Para los sufragistas, el derecho al voto simbolizaba la puerta de entrada a una ciudadanía plena y a la posibilidad de influir en las decisiones que afectaban sus vidas. De manera similar, al movimiento por los derechos civiles buscaban asegurar el derecho al voto para los afroamericanos, especialmente en el sur, en los Estados Unidos, como un medio para garantizar su participación política y combatir la discriminación sistemática. Sin embargo, es importante señalar que el alcance de las demandas del movimiento por los derechos civiles era más amplio, abarcando no solo la participación política, sino también la desegregación de espacios públicos, la igualdad de oportunidades en educación y empleo, al fin de la discriminación racial en todos los aspectos de la vida americana. Estas diferencias se reflejan en parte de la naturaleza más profunda y multifacética de la opresión racial. En comparación con la discriminación de género, aunque es crucial reconocer que ambas formas de opresión son complejas y se intersectan de manera significativa. El término de estrategias, ambos movimientos emplearon una combinación de tácticas que incluían la persuasión moral, la presión política, la acción directa. Las sufragistas británicas, especialmente bajo el mando de Emily Pancras y The Women's Social and Political, la Unión WSPU, adoptaron tácticas militares que incluían la destrucción de propiedad, la huelga de hambre y por su parte, el movimiento de los derechos civiles, influido por la filosofía de la no violencia de Gandhi, se centró en las formas de resistencia pacífica como el sit-in, boicot y marchas de protestas. Una diferencia significativa en las estrategias radicales en el uso de la violencia. Mientras que en algunas facciones el movimiento sufragista británico abrazaron tácticas violentas como medios para llamar la atención sobre su causa. El movimiento por los derechos civiles, bajo el liderazgo de figuras como Martin Luther King Jr., se mantuvo firme y comprometido con la no violencia como principio ético y estratégico.
Estas diferencias pueden atribuirse en parte a los diferentes contextos históricos y a la influencia de las tradiciones filosóficas y religiosas específicas del movimiento. En cuanto a las formas de organización, ambos movimientos demostraron una notable capacidad para movilizar a diversos sectores de la sociedad y crear estructuras organizativas efectivas. El movimiento sufragista se apoyó fuertemente en organizaciones de mujeres de clase media y alta, aunque también logró atraer el apoyo de algunos hombres aliados y en algunos contextos de mujeres trabajadoras. El movimiento por los derechos civiles, por su parte, se caracterizó por una base más amplia que incluía líderes religiosos, estudiantes intelectuales y activistas comunitarios, reflejando la naturaleza interseccional de la lucha contra el racismo. Los impactos de ambos movimientos fueron profundos y duraderos, aunque se manifestaron de maneras diferentes. El movimiento sufragista logró su objetivo principalmente de obtener el derecho al voto para las mujeres, lo que representa un cambio fundamental en la concepción de la ciudadanía y de la democracia. El movimiento por los derechos civiles, además de asegurar importantes victorias legislativas como la Ley de Derechos Civiles en 1964 y la Ley de Derecho al Voto en 1965, tuvo un impacto más amplio en la transformación de las actitudes sociales hacia la raza y a la igualdad. Ambos movimientos enfrentaron desafíos significativos, incluyendo la resistencia violenta de los defensores del status quo, las divisiones internas sobre las tácticas y objetivos. Sin embargo, el movimiento por los derechos civiles tuvo que lidiar con una oposición más violenta y sistemática, especialmente en el sur de los Estados Unidos, donde se resistían a la desegregación, a menudo tomó formas brutales. Una lección importante que se puede extraer de ambos movimientos es que el poder de la acción colectiva sostenida para efectuar ambos cambios sociales profundos. Tanto los sufragistas como los activistas por los derechos civiles demostraron una extraordinaria perseverancia frente a los obstáculos aparentemente insuperables, lo que subraya la importancia de la determinación y la visión a largo plazo en los movimientos sociales.